Ha llegado la hora de la palabra de Dios. Sí, señor, el mensaje de la palabra con nuestro hermano Pedro Mago. Adelante, mi hermano Pedro. Buenas noches, tengan todos mis hermanos una vez más. Bueno, estamos en la hora de la oración y entramos pues en el momento de la meditación de la palabra, del consejo de las sagradas escrituras, de la sabiduría de Dios, y estar con nuestro corazón dispuesto pues a escuchar y atesorar la palabra de Dios, que Dios demanda de nosotros, su pueblo, que atesoremos su palabra en nuestros corazones. Y quiero compartir en esta noche un pensamiento, una palabra de Dios que está en el Salmo 32, famoso Salmo 32 del salmista David, que pudo pues tener una experiencia de Dios, de parte de Dios hacia su vida. Y quiero pues que leamos el capítulo 32, versículo 1 y 2. Quiero compartir con ustedes esta preciosa palabra. Dice la palabra de Dios acá: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Amén. Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aleluya, gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes sobre el poder del perdón. Es un tema que nos debe llamar la atención y llevarnos a reflexión, porque David, uno de los hombres que dice la escritura que era conforme al corazón de Dios, le falla a Dios. Le falló a Dios en un momento de descuido, en un momento de debilidad. Le falló a Dios. Y David alcanza la misericordia de Dios. Escuche, David dice: mientras callé, en el versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Escuche esto: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Di que confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. O sea, David alcanzó la misericordia de Dios. Independientemente del pecado que cometió David tuvo una actitud de arrepentimiento, y es lo que lo dice la escritura: el que se arrepiente, el que confiesa su pecado y se arrepiente, alcanza la misericordia de Dios. Y cuando hay la expresión del perdón va más allá de decirle a una persona meramente te perdono, porque Dios en su bondad y en su misericordia no solamente nos dice que nos perdona, sino que mostró con obras el perdón hacia nuestras vidas. Entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para darnos la dicha del perdón, para darnos el beneficio de ser perdonado de nuestras iniquidades. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, porque nadie tenía la oportunidad de entrar en el reino de Dios por causa de nuestras rebeliones, por causa de nuestros pecados. Pero vemos acá un cuadro muy interesante. David no estaba en el tiempo de la gracia, no había muerto Jesucristo, Cristo no había pagado el sacrificio por nuestros pecados, y sin embargo David pudo experimentar el poder que hay en el perdón. Y quiero que así como Dios también nos perdonó
a través de Jesucristo y mostró su amor. Dice la Biblia que Él nos amó primero. Y cuando dice que Él nos amó primero, es porque Él lo demostró a través de Jesús, su Hijo, que lo entregó. Dice la Biblia que Jesús en la cruz del Calvario clamó al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por la sencilla razón, hermano, que Dios en su bondad, en su gracia, en su amor, se acordó de nosotros. Le dio la espalda a su Hijo para que usted y yo hoy podamos alcanzar el perdón de Dios. Y hablar de perdón no es cosa fácil, hermano. No es cosa que digamos, te perdono, o Dios nos perdonó. El perdón va ligado con el hecho. Y Dios con el hecho lo demostró, con su obra lo demostró. La obra vicaria de Jesús en el Calvario demostró Dios su amor, su perdón, su bondad para con nosotros. Y es lo que debemos nosotros entender, que Dios está dispuesto a cada instante a perdonarnos. Independientemente del pecado que usted haya cometido, Dios está dispuesto a perdonar. Sí, Dios perdona. Y lo más tremendo, hermano, es que hay gente que se siente no perdonados por Dios. Sienten un corazón encerrado, una mente esclavizada. Y hay gente que dicen que Dios no nos puede perdonar, pero la Biblia dice lo contrario. Que fue tanto el amor de Dios que aun siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Que Dios está dispuesto a cada momento, a cada instante, hermanos, a abrir sus brazos para recibirnos con ese amor infinito, con ese perdón infinito a través de Jesucristo. Ya hubo un precio que se pagó, ya se pagó el precio por nuestros pecados. Cristo pagó el precio por nuestros pecados, y hoy Dios dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Por lo tanto, David, al expresar estas palabras, la palabra bienaventurado es feliz. O sea, feliz el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Y es lo interesante que nosotros debemos entender, que Dios, ¿cómo pudo perdonarle Dios un pecado tan grave, tan terrible como el pecado que cometió David? Que David pecó, David cometió adulterio y fornicación, y además de eso comete un asesinato. O sea, le quita la vida a su prójimo. Y Dios, sin embargo, perdona ese pecado. Perdonó su pecado. Pero como todo pecado trae sus consecuencias. David vivió sus consecuencias a causa de su pecado. Pero sobre eso, David pudo experimentar la fresquedad del perdón. Ese poder que nos lleva a tener comunión, intimidad con Dios. Y David por eso expresa David en el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis rebeliones. ¿A quién les confesó sus rebeliones? A Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La maldad de mi pecado. O sea, David reconoció que realmente le había fallado a Dios. David estaba consciente de que su pecado al nivel o en el pensamiento humano no tenía perdón. O sea, cualquier ser humano podía decir: que no te perdono. No hay perdón con el tal acto que hizo David, no, o sea, es como uno lo veía como imposible, ¿verdad? Es imposible, o sea, para el ser humano es imposible perdonar tal pecado, pero para Dios no hay imposible. Sí. Por eso este
esto nos debe llamar a reflexión, porque así como Dios nos perdonó, también nosotros debemos perdonar. Porque en el perdón hay liberación. Alguien dijo en una oportunidad y hay una media verdad en esa verdad, o en esa media verdad, que el perdón, o sea, por decirlo así, que olvidar es perdonar. Cosa que es incorrecto la frase olvidar, porque nadie olvida los errores que se cometen, nadie olvida cuando te traicionan, nadie olvida la ofensa. Pero ¿cómo nos damos cuenta o cómo podemos realmente darnos cuenta cuando mi corazón ha perdonado? La Biblia enseña en el libro de los Proverbios que la honra del sabio es pasar por alto la ofensa. ¿Dónde está el detalle? Entonces, pasar por alto la ofensa es cuando me acuerdo de cuando me ofendieron, me trataron mal, me traicionaron, pero no me hace daño, no me afecta mi vida. Simplemente me acuerdo. Eso es como decir, disculpa hermano, sí, el tal persona me hizo tal cosa, pero ya eso no me hace daño. Ya eso, aunque me lo recuerde, ya no me hace daño. No siento nada, ni rencor, ni odio hacia él, solo paz. Hay cierta, ya ha alcanzado un nivel de madurez en ese acto. No es fácil, hermano, mire. No es fácil perdonar, no es fácil. Porque que me pueda decir, hermano, es fácil perdonar, no. Es uno de los actos o de las cosas que el ser humano o el cristiano, el que ha experimentado, tiene que pasar por ese proceso, por el proceso del perdón. La Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, ve, perdónale. Jesucristo dijo unas palabras acá y quiero compartir con ustedes, y muy interesante. Cristo dijo, ¿sabes que me impresiona un poco? Porque esta mañana en la iglesia Maranata el hermano estuvo predicando algo casi igual respecto a esto, muy bien, y bueno, dándole a entender que Dios está en el asunto, porque Dios quiere que verdaderamente, hermano Pedro, nos perdonemos de corazón. Porque yo pienso, y disculpa que te haya interrumpido, pero pienso, hermano Pedro, que también existen dos perdón aquí en la tierra. Hay un perdón condenado, ¿verdad? Y el perdón fingido. El perdón condenado y el perdón fingido. El perdón dice, sí, yo te perdono, pero igual condena. Y el perdón que fingen haberte perdonado, pero no te he perdonado. Sí, exactamente. La Biblia dice, Jesús habla sobre este caso en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Son principios en la palabra en cuanto al perdón que debemos practicarlo, porque el perdón no es un sentimiento. Hay gente que dice, es que yo no siento perdonarlo. Es que Dios no te está mandando a sentir, Dios te manda a perdonar, es un mandamiento. Hay que perdonar. Hay que perdonar. Claro. Quieras o no quieras, y algunos pueden, pero hermano, ¿cómo es eso que yo quiero o no quiera? Yo tengo que sentir perdonar. No. Jesús dijo, perdonad a vuestros enemigos. Vea, acá tenemos otro caso. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. No dice Cristo, tienes que sentir amar a vuestro enemigo.
Cristo dijo, amad a vuestro, es un mandamiento de Dios. O sea, el amar, el perdonar, es un mandamiento de Dios. Bendecid a los que os maldicen. O sea, tú tienes que bendecir al que te maldice. Haced bien. O sea, son mandamientos, son principios de la palabra. Haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos y llover sobre los justos e injustos. Qué bueno es Dios. Amén. Esas son palabras que nos van a confrontar a diario. La Biblia, la palabra de Dios, te va a confrontar a diario, porque, o sea, tienes que batallar contra sentimientos, contra algo que está en contra de la naturaleza de Dios, que es el odio, que es el rencor, que es la falta de perdón, que son heridas internas que están allí, que tienen años batallando con tu vida, de alguien que te dio hace 15 años, hace 20 años atrás, y todavía hay raíces de amargura en tu corazón. Pero la Biblia, hermano, el principio de la palabra es: si Dios me perdonó, todas mis maldades, todas mis iniquidades, Dios entrega a su Hijo, a su único Hijo, para perdonar mi pecado. ¿Cuánto? Yo tengo que tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que hubo en Dios, de perdonar también. O sea, tenemos que perdonar, hermano. O sea, la Biblia, hermano Pedro, Dios nos mandó a perdonar. Y hay algo que me impresiona, es porque dice: si tú no perdonas, entonces yo tampoco te perdonaré. Creo que nuestra hermana Jackie tiene una pregunta que te va a hacer, hermano Pedro. Adelante, hermana Jackie, estamos esperando tu pregunta. De todas maneras, sigue, hermano, mientras mi hermana está escribiendo su pregunta. Vea, la Biblia dice: oísteis que fue dicho. Ese está en Mateo capítulo 5, versículo 38. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito o quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le niegues. Son cosas, son principios que encontramos en las Escrituras, en el Sermón del Monte, que Cristo les enseñó a sus discípulos, que son duras, son fuertes, que nosotros como seres humanos nos cuesta aceptarla, pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, se torna, cuando hay comunión con Dios, hermanos, hay liberación. Cuando realmente practicamos, cuando entregamos nuestro corazón, le damos la mano amiga al que nos hirió, lo abrazamos, le pedimos perdón, lo perdonamos, hay liberación, hay libertad en mí. Entonces, aquí tenemos, aquí tenemos una pregunta. Ya podemos. Sí. Ok, la hermana Jackie pregunta, dice: usted dice que no es, usted dice que no es si lo siente, sino que lo hagamos. Pero ¿cómo saber si el perdón es sincero? No es que yo digo que lo hagamos, es que Cristo dijo que tenemos que perdonar. Entonces, lo que Dios demanda de nosotros, en nosotros tiene, a la disponibilidad del perdón, tiene que haber sinceridad. O sea, la sinceridad va cuando hay disposición del corazón, cuando hay entrega, cuando realmente queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, hay disponibilidad del perdón. Pero cuando no queremos hacer la voluntad, nos rehusamos. Cuando no hay voluntad para no hacer la voluntad de Dios, nos rehusamos. No lo voy a perdonar. No quiero, no me interesa. Entonces, realmente mi corazón realmente no
no ha estado alineado a la voluntad de Dios. Porque cuando mi corazón está alineado a la voluntad de Dios, Cristo dijo una palabra en Getsemaní: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vea lo que dijo Cristo en Getsemaní, cuando estaba en agonía. Y esto quizás no tiene relación con el perdón, pero ahí va. Es una verdad paralela que voy a decir. Cristo dijo: Padre, si hay otra forma de redimir al hombre, hagámoslo. O sea, si es posible, pasa de mí esta copa. En pocas palabras, Cristo dijo: si hay otra forma de redimir al hombre, hagámoslo, porque lo que viene es fuerte. Cristo en su voluntad propia, le pidió al Padre que le pasara si había posibilidad de pasar, porque Cristo no quería morir de esa forma. O sea, era un ser humano que estaba allí en agonía. Pero inmediatamente cuando Cristo entiende que la voluntad de Dios es la copa, es la cruz, le dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, es someterse a la voluntad de Dios. O sea, pedirle a Dios en oración: Señor, mira lo que siento, mira lo que este rencor, esta cosa que estoy sintiendo en mi mente, en mi corazón. Señor, enséñame a amar, enséñame a perdonar, porque no sé perdonar. Entonces, cuando nos entregamos a la voluntad de Dios, hermanos, eso fluye. ¿Entiendes? Eso fluye. Siga, continúa. Sí, es un poco, a veces nosotros como cristianos, en la familia de la fe mayormente sucede esto, que se nos es difícil perdonar, aún conociendo la verdad. Sí, fíjate que la hermana dice: ¿por qué el enemigo hace sentir para que no hagamos esto, para que no perdonemos? Y ella dice, o sea, esto es obediencia, hay que obedecer a Dios. Amén. A como dé lugar, por lo que sea. Blanco y negro. Hay que obedecer a Dios. Sí. Así no quieras. Así no queramos. Sea involuntario, pero hay que obedecer a Dios. Qué bueno. Y esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Que nos perdonemos y nos amemos los unos a los otros. A veces nosotros oramos, o yo estaba pensando y le decía al Señor: oye, Señor, nosotros tenemos que descubrir cuál sea la voluntad de Dios. Y cuando pidamos algo a Dios y cuando hagamos algo, siempre tiene que ser en su voluntad. Y entonces me dice un hermano: ¿y cómo sabes tú cuándo es la voluntad de Dios? Bueno, si yo pido por paz, por unidad, ¿me explico? Y si yo pido para que mi hermano perdone a fulano de tal, esa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que estemos unidos, que estemos en paz y que nos perdonemos unos a otros. ¿Eso no es así, mi hermano? Que hagamos, que como se dice, se hagan las paces. Que haya que entremos, que nos alineemos a la voluntad de Dios, que duele, hermano, que es duro, que es fuerte, que cómo es posible que esta persona que me hizo tanto daño, yo tenga que ir a él a pedirle perdón. ¿Ve? Es fuerte, no es fácil, hermano. Estamos hablando de algo que a diario confrontamos, que a diario tenemos que vivirlo, que a diario tenemos que batallar contra todo esto. Pero si somos realmente hijos de Dios, tenemos que hacer eso. Vea lo que dice, Cristo dijo: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Amén. Entonces, el perdón te acerca a Dios. Cuando perdonas, te acercas a Dios. O sea, nos alineamos a Dios. Es cuando es hacer lo que Jesús hizo cuando lo estaban maltratando. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Amén. Y cuando uno hace este acto de perdón, hermano, toda amargura, todo aquello que toda ira, todo aquello todas esas raíces que están podridas allí en nuestro corazón, y practicamos el perdón, todas estas cosas van saliendo. No podemos decir que sale de hoy para mañana, porque no, es mentira. Pero paulatinamente, mientras estemos
en comunión con Dios, estemos alineados a la voluntad de Dios. Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero caminar contigo. ¿Entiendes? Porque el enemigo te va a decir, no lo hagas. El enemigo te va a decir, te hizo daño. Y lo vas a perdonar. Mira lo que te hizo. El enemigo te va a hacer recordar todo aquel daño que te hicieron. Todo lo que perdiste por causa de ese daño que te hicieron. Pero ¿cuánto daño le hicieron a Jesús? 120 latigazos recibió Jesús sobre su vida, sobre su cuerpo. Golpes, maltratos, una corona de espinas, una cruz a cuesta, clavos en sus manos y en sus pies. Con todo y eso, Jesús dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Entonces, Cristo dijo, la regla en la oración es, así como, Padre, perdóname, así como yo perdono a los que me ofenden. Y si yo perdono a los que me ofenden, vuestro Padre que está en los cielos me va a perdonar. Amén. O sea, Así es algo recíproco. Si yo perdono, Dios me va a perdonar. Amén. ¿Ves? O sea, es un principio que está en la palabra de Dios y que debemos de cumplir, que debemos caminar con ella. Y si estamos caminando con el Señor, debemos de cumplir, ¿verdad? Porque exactamente, el Evangelio no lo podemos llevar por sentidos, por sentimientos. Si nos dejamos arropar por sentimientos, vamos a fracasar. O sea, mis sentimientos no pueden estar ligados. No los puedo ligar. Yo tengo que caminar en la voluntad de Dios, en los sentimientos de Dios, en los pensamientos de Dios. ¿Me entiendes? Porque engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón. Si yo me dejo guiar por mi corazón, voy a fracasar. Yo tengo que dejarme guiar, es por Dios, que me va a llevar al triunfo, que me va a llevar a la victoria. ¿Me entiendes? Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Amén. Debemos de vencer todos estos obstáculos, porque a la final vamos a tener victoria, vamos a tener lo que Dios quiere, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya, Así gloria que, a Dios. El perdón tiene un poder extraordinario, hermano. No es el perdón que tiene el poder, es Dios que tiene el poder. Pero cuando practicamos el perdón realmente, con sinceridad, con devoción a Dios, sencillamente porque quiero agradar a Dios, los quiero agradar. ¿Entiendes? Cuando el hombre quiere agradar a Dios, camina en estos principios de la palabra. Yo voy a perdonar. Y cuando actuó en ellos, las cadenas se rompen, el enemigo se va. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. El diablo te va a decir no, pero Cristo te dice sí. Cuando el diablo le dijo a Cristo, di que estas piedras se conviertan en pan. Si postrado me adoras, te daré todos estos reinos. Cristo le respondió por la palabra, escrito está también. Así debemos nosotros resistir al diablo. Cuando el diablo te dice no perdones, la Biblia, nosotros debemos responderle con la misma palabra. Escrito está. Así es. Escrito está. Escrito está. Así es que esa es una de las formas que debemos nosotros resistir al diablo, con la misma palabra de Dios. Entonces, debemos alinearnos, y repito, alinearnos, caminar bajo la voluntad de Dios para que podamos ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Es algo que es difícil. Es fácil hablarlo, es fácil enseñar sobre el perdón cuando no se vive, pero cuando lo vivimos, cuando experimentamos, cuando realmente hemos pasado por momentos difíciles, cuando la persona que realmente queríamos, la persona que menos pensaba que me iba a traicionar, levantó contra mí el calcañón. Cristo dijo, he escogido a 12 y uno de vosotros es el diablo. Dice la Biblia que Cristo se estremeció en el espíritu. ¿Acaso Cristo no amaba a Judas? Sí lo amaba. Claro que sí. ¿Acaso Cristo no estaba dispuesto a perdonarlo? Sí. Perdonó a Pedro que lo traicionó.
también estaba dispuesto a perdonar. Estuvo dispuesto, perdonó a Judas también, por decirlo. Pero Judas cogió su propio camino. Porque Cristo, Dios perdonó a Judas. Pero Judas decidió otro camino. Amén. Entonces, mostramos este cuadro, este pensamiento, este consejo de la palabra de Dios para reflexionar. Caminemos en el pensamiento de Dios y no en los pensamientos del hombre. No en la corriente de este mundo, sino en la corriente de Dios, en el sistema de Dios. Metámonos en el sistema de Dios y vamos a ver grandes cosas. Vamos a ver la diferencia que hay. Así que espero pues que esta palabra haya sido de bendición para todos nosotros, para todos los que oyeron pues y practiquemos la palabra de Dios. Bendiciones a todos y que pasen una feliz noche. Así es. Bueno, gracias hermano Pedro. Amén. Esta noche compartiendo la palabra del Señor con nosotros. Gracias le damos a todos los oyentes en Radio Online Pan de Vida. Estaremos mañana de nuevo a las 10 de la noche, el miércoles 10 de la noche, viernes 10 de la noche y domingo 9 de la noche. Así que, amados hermanos, bendiciones para todos ustedes. Espero, hermana Jackie, que este mensaje también haya llegado a tu corazón y a todos los hermanos también que estuvieron y están en conexión en Radio Online Pan de Vida. Hemos llegado al final del programa. Que el Señor les bendiga y les guarde. Le habló su amigo y hermano servidor Gregorio José Frontado, también nuestra hermana servidora María Frontado. Así es. Continuamos mañana a las 10 de la noche en la hora de la oración. Recuerde, usted puede ser un canal de bendición. Si alguien, una persona que necesita una oración, que oren por él o por ella, sea el canal de bendición. Transmítalo, comuníquelo, escríbalo, que nosotros nos encargaremos de orar, y sé que el que contestará la oración se llama Jesús de Nazaret. Nosotros oramos y Jesucristo hace como Él quiere. Aleluya. Gracias, Dios les bendiga a todos y lo dejamos con esta hermosa canción en el nombre de Jesús. Paz a todos.